Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. Ya tenemos 21 años, por primera vez para toda Latinoamérica y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial y queremos que usted le preste mucha atención, porque muchos medios de comunicación, muchos comunicadores, yo pienso que pagos por la oposición, se van a los medios de comunicación a desacreditar al gobierno por el dinero prestado, que busca el dinero prestado, lo cual está correcto eso. Ahora, cuando usted se va a un medio de comunicación a hablar de los préstamos del gobierno y usted no dice por qué el gobierno buscó ese dinero prestado y cuáles son las razones que el gobierno tuvo que ir a la bolsa a buscar dinero prestado, entonces usted no tiene la capacidad para hablar de economía. Entonces el tema de hoy, que hay muchas personas hablando de economía sin tener conocimiento, no saben ni un carajo de cómo funcionan los mercados, mucho menos cómo funciona la economía. Lo único que les importa y que les interesa es confundir al pueblo, pero hoy el pueblo va a conocer la verdad con evidencias, por qué el gobierno, o este o cualquiera, no importa el que esté, tiene que buscar dinero prestado, porque hay un 34% del PIB en los bolsillos de los funcionarios ladrones por los pasados 20 años. Todos esos temas y muchos más, en breve, no se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, pero esta en especial, Everest Tower, que será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel, y que estará ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en el sector exclusivo como lo es el Piantini. Es un condo hotel. Esta torre tendrá el atractivo turístico y es una torre emblemática, la más bella y hermosa para toda Latinoamérica y el Caribe. Y tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. O sea que usted podrá ver la belleza de todo Santo Domingo en esas 2 horas girando ese restaurante giratorio en el último piso. Esta torre le va a producir a usted una rentabilidad de su dinero de un 20% mínimo mensual. Esa es la torre más emblemática para toda Latinoamérica y el Caribe. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por esta gran visión y por esta torre innovadora y que le da belleza a toda la República Dominicana. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que siempre analizamos los mercados para poder hacer un comentario adecuado y ajustado a la actualidad sobre la economía mundial y sobre nuestra economía, porque siempre le decimos que cuando el dinero entra a Wall Street significa expansión económica. Ya le dijimos que la economía mundial, mientras esté entrando el dinero a la bolsa, se va a expandir, ¿eh? O sea, ya los riesgos, aunque todavía continúa la guerra Rusia-Ucrania, lo cual es problemático eso, y jamás Israel, y que ahora China comienza a hacer algunos experimentos cerca de Taiwán, y eso trae más incertidumbre a los mercados. Así que esperamos que eso se pueda solucionar y que no vaya más allá que simples experimentos de China. Pero los mercados, definitivamente está entrando dinero a la bolsa, y eso hace que nuestra economía se va a expandir más de lo debido, porque mientras más dinero tiene Wall Street, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, entonces más dinero tienen las corporaciones, por lo tanto demandan más bienes y servicios, y nosotros también, porque es nuestro principal socio comercial. ¿Qué nos dice el Dow Jones, señor director, el número 2, para que podamos ver realmente? Miren, el Dow Jones cierra esta semana en 37.466 puntos.
está en su punto alto, histórico. Entonces, eso nos dice a nosotros que borra por el momento parte de los riesgos inherentes al mercado, porque está en una posición cómoda Wall Street, lo que se traduce en más expansión para el mundo. Y ahora que nosotros estamos en un periodo eleccionario, eso favorece al gobierno, porque si Wall Street tiene dinero, los gobiernos tienen más dinero, porque entonces suben las acciones de las empresas en la bolsa. Y cuando suben las acciones de las corporaciones que se cotizan en bolsa, esas corporaciones demandan más empleados. Y los gobiernos eventualmente tendrán más dinero en el pago de impuestos, incluyendo el nuestro, porque así como funciona el ciclo de la bolsa y el ciclo económico. Recuérdese que Wall Street va delante de la economía. Por eso la importancia de ver los mercados. Por eso que le decimos siempre que si usted va a hacer un comentario adecuado y acertado a la realidad, tiene que ver la bolsa. Es obligatorio, sí o sí. Esto no es Luis Fernando García. Esto no es que nosotros nos lo estamos inventando, que eso está ahí. Y si usted habla de economía y no ve la bolsa, usted tiene el riesgo de equivocarse en más de un 95%, porque usted no tiene ni idea de cómo funciona el mercado y hacia dónde va la economía mundial. Porque quien traza la línea de la economía mundial y de la economía de todos los países es la bolsa, porque todo está en la bolsa, todo está en la bolsa. Entonces, si Luis Fernando García quiere hacer un comentario acertado y adecuado a la realidad, tiene que ir a la bolsa, es obligatorio, sí o sí. Si no lo hacemos, entonces estamos siendo irresponsables en nuestro comentario. Entonces, ¿por qué la bolsa está entrando más dinero? Bueno, parece ser que la confianza depositada en el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, independientemente de que me guste o no a mí o a otros ciudadanos americanos, ha hecho una buena labor con la economía estadounidense a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis Rusia-Ucrania y a pesar de la crisis Israel-Hamas. Entonces, eso fortalece la economía de Estados Unidos y fortalece nuestra economía, porque Estados Unidos es el 25% de la economía mundial. Entonces, vamos a ver, señor director, la número 2.1, para que veamos por qué sube la bolsa. Miren, Estados Unidos, the record-breaking Biden economy in 2023. O sea que el presidente Biden rompe récord. ¿Con qué? 2.7 millones de trabajos creados. Más americanos en la fuerza laboral antes que la pandemia, mucho más ahora, mucho antes que la pandemia. Wages and wealth are higher than before the pandemic. O sea que las riquezas y los pagos por encima de antes de la pandemia. Unemployment below 4% for 23 months in a row. O sea, la tasa de desempleo por debajo de 4% por 23 meses consecutivos. Inflation fell 2% over the last 6 months. La inflación ha caído 2% por los pasados 6 meses. Entonces, eso ha hecho que la confianza retorne al mercado y explote Wall Street y haya entrado más dinero a la bolsa porque se está fortaleciendo la economía norteamericana, más empleados, más trabajo, más riqueza, más dinero y una menor tasa de desempleo por encima de la pandemia y 2.7 millones de nuevos trabajos creados, fortalece la bolsa, fortalece Estados Unidos y en consecuencia fortalece el mundo. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Es para que tengamos una idea de las razones por las cuales Wall Street y el mundo financiero y las bolsas de valores han explotado. O sea, la economía norteamericana comienza a recuperarse luego de tener de 2 dígitos en la inflación por los pasados 6 meses en 2% nada más. Eso fortalece nuestra economía. Entonces, Estados Unidos también el próximo año está en un periodo electoral. Eso fortalece más el posicionamiento del presidente norteamericano Joe Biden. Lo mismo que el nuestro, porque ahora los gobiernos van a tener más dinero en el pago de impuestos, porque tanto República Dominicana como Estados Unidos estarán en una contienda electoral y necesitan dinero. Y eso va a fortalecer al gobierno. Entonces, ¿por qué trajimos todo esto a colación? Porque en los medios de comunicación se ha desatado que este gobierno ha tomado 30.000 millones de dólares prestados, que es el gobierno que más ha endeudado. Pero nosotros hemos dicho aquí, y lo vamos a decir de forma responsable, el problema no es el dinero que se debe. El gobierno, todos los gobiernos
tienen que ir a la bolsa a buscar dinero prestado para el presupuesto. Todos, sin excepción, este y todos. Los préstamos no es el problema. El problema es el robo de los funcionarios ladrones, sea de este gobierno o de todos los gobiernos. Entonces, cuando esos comunicadores se van a despotricar al gobierno diciendo que este es el gobierno que más ha endeudado, que no está la sobra, eso es irrelevante. Lo que hay que preguntarse, ¿qué hace el gobierno con ese dinero? Si se lo roba o si se va al bolsillo de los funcionarios ladrones, como pasó por los pasados 20 años, que lo vamos a ver más adelante. Porque la deuda, aunque le crea problemas a los gobiernos, si el dinero no se lo roban, si el dinero del presupuesto no se lo roban, los gobiernos no tienen problema con endeudarse, porque al final del día van a poder producir dinero, ese dinero que buscaban prestado, van a poder producir dinero con la implementación y cuando lo invierten en obras sociales, en carreteras, en puentes, en salud, en infraestructura, escuela, entonces el gobierno tiene un retorno. Y todas las empresas van a tener más retornos. Entonces todas las empresas van a producir más y van a demandar más empleo y el gobierno, en consecuencia, tendrá más dinero por el pago de impuestos y ese dinero retorna. Ahora, el que no retorna es el que se roban los funcionarios de los gobiernos. Es el que nunca retorna. Y ese es el problema de este país. Y el comunicador que se vaya a los medios de comunicación a decir eso, a hablar de que este es el gobierno que más se endeuda y no hable de los ladrones de los pasados 20 años, es un irresponsable y no tiene capacidad de cómo funciona la economía mundial. No tiene ni idea de cómo funciona la economía mundial. Ni cómo funcionan los bonos soberanos de ningún país. El que lo haga no tiene idea. Y lo vamos a presentar por aquí nosotros. Lo vamos a repetir. El comunicador de cualquier medio que se vaya a los medios de comunicación y no presente primero el dinero de los robados, no tiene idea cómo funciona el mundo económico y financiero. No tiene capacidad para estar comunicando. No la tiene. Lo estamos diciendo responsablemente. Colócame la número 3, señor director, para que veamos las deudas de las economías avanzadas, para que el pueblo entienda a qué nos referimos. Miren, Japón tiene una deuda de 255 del PIB. Grecia, 168% del PIB. Singapur, 168%. Italia, 144%. Los G7, los países poderosos, de 128%. Estados Unidos, 123%. Francia, 110%. Portugal, 108%. España, 107%. Canadá, 106%. Bélgica, 106%. United Kingdom, Inglaterra, 104%. Cipro, 79%. Austria, 75%. Finlandia, 74%. Eslovenia, 69%. Alemania, 66%. Croacia, 64%. Island, 61%. Israel, 58%. Eslovaquia, 57%. Esas son las economías avanzadas. Government Debt Ranking, Advanced Economy. Todos esos países, excepto 2, tienen una deuda por encima 2 y 3 veces que la nuestra. Entonces, ¿es irrelevante la deuda nuestra? No lo es todavía. Ahora, lo que sí es importante es el robo del dinero de los contribuyentes, de todos los dominicanos, que está en los bolsillos de los funcionarios ladrones de los pasados 20 años. Eso sí es irrelevante. Y el comunicador que se vaya a los medios a hablar de préstamos y no nos hable a nosotros del robo, entonces es un irresponsable y no tiene capacidad para hablar de economía. Porque no sabe cómo funciona el mundo económico, ni sabe cómo funcionan los bonos soberanos, ni sabe lo que tienen que hacer los gobiernos cuando el dinero del presupuesto se los roban, que tiene que ir a la bolsa a buscar ese dinero prestado para reponerlo de nuevo a 10 años, porque los gobiernos se financian a 10 años. Entonces, el gobierno tuvo que ir por 20 años consecutivos a reponer el dinero robado, que ese es el problema. No son los préstamos, sino el dinero robado es el problema. Colócame el video 4.1, señor director, para que veamos qué dijo el señor Fernández cuando él era presidente en el 98. Colócame ese video, señor director. Mañana, 16 de agosto, se cumplen exactamente 2 años desde que asumió el control de los destinos nacionales el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando llegamos al poder hace 2 años, un punto esencial de esa agenda, un elemento capital de las tareas de nuestros tiempos, era el tema de la corrupción. Había desaliento
Había falta de confianza en la República Dominicana respecto de las autoridades que dirigían los destinos nacionales. Desde que se restableció la democracia en nuestro país, porque la corrupción se había entronizado como una forma de ejercicio de la vida política nacional. Hoy, tan solo 2 años después de haberse establecido este gobierno, hemos rescatado la confianza y la fe del pueblo dominicano en sus autoridades, porque nadie habla de que en este gobierno hay corrupción. Es el 15 de agosto del 1998, que no había corrupción en el gobierno del PLD. Ahí estaban todos los dirigentes del PLD. Pero él mismo dijo después también que la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos por año y él no hizo nada. Esa es la número 42, señor director, para que usted entienda qué significa eso hoy, después del 98, en 20 y pico de años, que es dinero. Y miren, Leonel Fernández, más de 30.000 millones se pierden todos los años en corrupción. Pero ese dinero que se pierde, que se saca del presupuesto, hay que ir a la bolsa a colocar bonos soberanos de nuevo para que usted y yo lo paguemos de nuevo. 30.000 millones a 10 años, a una tasa del 10%, equivale a 3.000 millones en intereses nada más. Y al pago de 10 años hay que pagar los 30.000 millones más los intereses. Entonces, eso se traduce en 20 años del gobierno del PLD, de Leonel Fernández y de Danilo Medina, en una deuda de 34% del PIB. Y en ese momento yo le calculé 106.000 millones de dólares, pero en ese momento no era ese el PIB, son 80.000 millones de dólares el PIB. Entonces, cuando calculamos el 34% de 80.000 millones de dólares, 80.000 que era el PIB, en ese momento por 34%, equivale a 27.200 millones de dólares que están en los bolsillos de los funcionarios ladrones por los pasados 20 años. Entonces, si este gobierno ha buscado 30.000 millones de dólares prestados, significa que hay 27.000 millones que están en los bolsillos de los funcionarios ladrones, que hay que ir por ese dinero. Entonces, solamente tuviéramos una deuda de 3.000 millones, irrelevante. Entonces, no son los préstamos que hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia en una economía avanzada es el robo de los funcionarios, porque yo le mostré a ustedes las 20 economías más avanzadas. La deuda que tienen es exorbitante, es una locura, eso es brutal. Donde Japón solamente tiene el 255% del PIB en robo, en deuda. Pero nadie se roba un centavo, ni en Singapur tampoco, 168% del PIB. Si usted se roba un centavo en Singapur, a usted lo van a colgar. Y eso es lo que hay que hacer aquí en la República Dominicana. Al funcionario que se robe 100 millones, 500 millones, hay que colgarlo. Tiene que salir muerto en un ataúd, no puede salir vivo de la cárcel. Tiene que salir en un ataúd, porque el problema no son los préstamos. Si hoy tenemos que buscar 30.000 millones de dólares prestados, es porque se los robaron, es porque está en los bolsillos de los ladrones funcionarios por los pasados 20 años. ¿Y qué dice el video, señor director, el número 43? ¿Qué dice el señor Medina cuando salía del poder sobre lo que le vendría al gobierno nuevo, lo que iba a pasar, que no tenía nada que buscar, porque no había dinero, quebrado el país, saqueado, dicho por el expresidente saliendo? Es el 4-3, señor director. Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar. No había forma de buscar más dinero y que el próximo gobierno no tenía nada que buscar. Entonces, a esos comunicadores que se van a los medios a hablar disparates de economía sin saber ni un carajo de economía, que no se vayan a los medios. Usted tiene todo el derecho a criticar al gobierno, todo el derecho. Ahora, cuando usted diga que el gobierno tiene 30.000 millones que se endeudó, que es cierto, tiene que decir si el gobierno se lo robó los cuartos. Pero primero hay que buscar el dinero robado.
los 27.000 millones de dólares que están en bolsillo de los funcionarios ladrones de los pasados 20 años. Eso es lo que tenemos que buscar primero, para pagar esos 30.000 que el gobierno buscó prestado ahora. Porque debemos 3 nada más, si buscamos ese dinero. Entonces, si usted se va a los medios a hablar de economía, usted tiene que comenzar por el origen, causas y efectos, para que tengamos deuda hoy. Y para que el gobierno vaya a la bolsa a buscar dinero prestado, necesariamente tuvo que haber un déficit. Y ya lo vimos. ¿Quiénes lo provocaron? Esos dos señores. En 20 años, 27.000 millones de dólares está en los bolsillos de sus amigos, de ellos. 27.000 millones, equivalente al 34% del PIB. Y nuestra deuda actual es 63%. Si le quitamos el 34%, nuestra deuda quedaría en 29%. Para que ustedes tengan una idea, donde Japón debe el 255% del PIB. Y los G7 el 123% del PIB, los países avanzados. Y nosotros hoy un 63%. Pero tenemos causa y efecto. Entonces, cuando el dinero se pierde y se los roban los funcionarios, obligatoriamente tenemos que ir a la bolsa a buscar ese dinero prestado a través de la colocación de bonos soberanos. Esa es la número 5, señor director, para que el pueblo entienda qué es un bono soberano y cómo se busca el dinero prestado. Bonos soberanos, bonos de los gobiernos. Un bono del gobierno, bono soberano, es un instrumento de endeudamiento emitido por un gobierno para respaldar el gasto público. El gobierno se compromete a pagar los intereses y al final de la fecha de vencimiento el valor nominal de ese bono. O sea que cuando el bono se vence a los 10 años, el gobierno tiene que pagar los intereses más el capital de eso que usted compró ese bono. Pero fíjese que dice abajo, un bono soberano en la bolsa no es una ganancia, es una deuda del gobierno. Cuando el gobierno emite un bono se está endeudando. Para el gobierno buscar esos 30.000 millones de dólares prestados, primero se perdieron 27.000 millones de dólares que están en los bolsillos de los ladrones funcionarios de los pasados 20 años. Entonces, es así como se busca el dinero prestado obligatoriamente. Porque ese dinero se sacó del presupuesto, porque él lo está diciendo, un endeudamiento emitido por un gobierno para respaldar el gasto público. Entonces, el gobierno obligatoriamente tiene que colocar ese dinero de su presupuesto. Y cuando se lo roba un funcionario, ese dinero ya estaba presupuestado. Entonces, ahora el gobierno tiene que ir a la bolsa de nuevo a colocar un bono 10 años para que usted y yo lo paguemos por 10 años. Y ese dinero está en los bolsillos de los ladrones. Ese es el problema. Entonces, cuando un comunicador se va a un medio de comunicación a hablar disparate, a decir que este es el gobierno que más endeuda, bueno, pero pregúntele entonces a los 20 años pasados, ¿dónde está el dinero de los robados? ¿Dónde está ese dinero? Porque para endeudarnos tuvimos que robar primero. Si yo me voy a un banco y me robo 1.000 millones de pesos, ese dinero se perdió. Entonces yo tengo que caer preso. Pero el banco tiene que reponer ese dinero y devolverle ese dinero a los ahorrantes. Ese es ahí el problema. Entonces esos comunicadores, bocinas, que se han dedicado ahora a hablar de los préstamos del gobierno, tienen que hablar de esto primero, Tienen que hablar de los bonos soberanos. ¿Y cómo se califica un bono soberano? Para que el pueblo entienda la importancia de un bono. Colócame la número 6, señor director, para que veamos la calificación. Dice aquí, evaluación de un país por calificación de sus bonos. Primero, el 50% equivale. La fortaleza de la economía es el 50%. Eso se refiere al PIB. El promedio real de crecimiento del PIB es un 25%. La volatilidad de ese crecimiento, o sea, en un PIB, cuando se va a evaluar los bonos soberanos, la deuda soberana en un país, el PIB equivale al 25%. La volatilidad, la velocidad con que cambia ese PIB es un 10%. En la escala de la economía total es un 30%. Y el ingreso nacional per cápita es un 35%. Esas 4 evaluaciones equivale al 50%. Y la número 7, señor director, para que el pueblo entienda por qué esto es tan importante, evaluación de las instituciones del gobierno. Para evaluar los bonos soberanos, la economía de un país que se evalúa a través de los bonos soberanos, hay que medir el factor en la gobernanza, que es el otro 50%. Primero, la calidad legislativa de las instituciones, 20%. Aquí todas las instituciones estaban podridas.
porque el Procurador General de la República estaba delinquiendo. Y eso es lo primero, el número es el 50%, la gobernanza. Las fortalezas a la sociedad civil y la justicia, un 20%. La justicia podrida, donde habían fiscales y jueces colocándole drogas a usted. Eso lo vimos por televisión. La política fiscal efectiva del gobierno y la política monetaria y macroeconómica es el 30% y está el otro 50% que equivale al 100% de la evaluación y la calificación de los bonos soberanos de un país que determina la salud de la economía de ese país. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, para que hayan préstamos, para que el gobierno vaya a buscar dinero prestado, primero se produjo un déficit. Aparte de todo el déficit, ese déficit lo produjeron los ladrones de los pasados 20 años. Ese dinero está en los bolsillos de ellos. Por eso tuvimos que endeudarnos. Fíjense lo que dijeron los dos presidentes. 30.000 millones equivale al 34% del PIB y nuestra deuda externa es 63%. O sea que si nosotros buscamos todo ese dinero robado, ese 34%, nuestra deuda bajaría a un 29%. Entonces no son los préstamos, son los robos. ¿Y qué hicieron esos dos presidentes por someter a los ladrones de su partido? Nada. O sea, ahí están ellos dos, el PLD-1 y el PLD-2. Colócamela para atrás, señor, para que la gente sepa de quién estamos. Esa es la número 4-2, para que sepamos de quién es que estamos hablando. La 4-2. Entonces, ahí tenemos los 30.000 millones, ahí está el expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina. La Fuerza del Pueblo, PLD-2, y Danilo Medina, PLD-1, lo mismo. 34% del PIB. Ahora sí, señor director, colóqueme entonces este video, que es el número 7, el siguiente video del presidente Abinader, sobre la corrupción. Es el número 7.1, señor director. Colóqueme ese video. Estoy cada día más convencido, después de 2 años y medio de gobierno, que la corrupción es el principal ancla para el desarrollo nacional. Por lo tanto, nosotros reiteramos aquí hoy que este gobierno continuará y va a intensificar todas las políticas de transparencia para ir eliminando cada día más las prácticas de corrupción que desgraciadamente por muchos años han sido prácticas en el ejercicio del gobierno, pero que, como dicen todos los indicadores internacionales, han ido disminuyendo y cada día deben ir disminuyendo más por las acciones que seguiremos tomando. Ningún evento, absolutamente ningún evento, ni político, ni electoral, ni de gobierno, nos va a nosotros a disminuir todo el plan que tenemos de lucha contra la corrupción y de cero tolerancia, escuchen bien, cero tolerancia a prácticas corruptas en el gobierno. Sobre la corrupción, y es el único presidente que ha enfrentado la corrupción. Fíjese que el otro dijo que se perdían 30.000 millones, 20 años, el 34% del PIB. ¿Y en cuál gobierno que tenemos y teníamos funcionarios y familiares de expresidentes presos en este? 28 funcionarios suspendidos o sustituidos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, el adesentamiento del país. Ningún país en el mundo se ha desarrollado al margen de instituciones fuertes. Son 3 cosas y 3 cosas nada más. Porque ya vimos que la deuda prácticamente es irrelevante. Porque Japón debe el 255 del PIB en deuda nada más, Japón. Pero el ingreso per cápita de un japonés es prácticamente 7 veces el ingreso per cápita de un dominicano. Pero el dinero no se lo roban los japoneses. El dinero no se va a los bolsillos de los japoneses, ni al bolsillo de los americanos, ni al bolsillo de los habitantes de Singapur. No se va a los bolsillos, porque lo cuelgan. Entonces no son los préstamos, es el robo lo que determina que un país esté mal o esté bien. El robo del presupuesto, el robo del dinero de los contribuyentes, de nosotros, lo que pagamos los impuestos. Y eso fue lo que trajo el PLD, la destrucción de las instituciones y el robo y saqueo del país para beneficio de ese grupo de ellos.
Entonces, cuando se van a los medios de comunicación a hablar de que este gobierno buscó 30.000 millones de pesos y no se van porque tuvo que endeudarse, y esos 30.000 millones, que equivale al 34% del PIB, donde solo 27.000 están en los bolsillos de los ladrones, ese comunicador es un irresponsable y es una bocina de esa oposición. Porque no tiene idea cómo funciona la bolsa de valores. Y no tiene ni idea que ese dinero que el gobierno tuvo que endeudarse hoy fue porque se perdió ayer. Y si se perdió ayer, mañana hay que colocarlo en la bolsa, porque ese dinero se lo robaron. Y ese dinero hay que reponerlo, porque no está en el presupuesto. Y eso es lo que hacían los gobiernos de los pasados 20 años. Se robaban el dinero suyo y mío, se hacían multimillonarios porque tienen los juegos pesados, 5.000, 30.000. Hay un diputado que declaró 3.000 millones de pesos. Un profesorcito de mala muerte, de Jimaní, yo no sé de dónde. Y que le quedó debiendo dinero a la pensión donde vivía. Un diputado de mala muerte, ¿eh? 3.000 millones de pesos, un profesorcito de mala muerte. Y que me perdonen los profesores, porque yo también soy profesor. Es para que tengamos una idea. A él hay que llamarlo para que nos dé cuenta a nosotros de dónde salieron esos 3.000 millones de pesos. Y si él pagó impuestos por esos 3.000 millones de pesos. Porque él no lo tenía ese dinero hace 15 años, ni hace 10 años. Hay que buscar ese dinero, hay que buscarlo. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación exhaustiva para eso. Entonces, ¿cómo va la deuda externa nuestra con este gobierno? Esa es la número 8, señor director. Para que veamos, miren, deuda pública de República Dominicana. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos claro. Esta cifra supone que la deuda en el 20 alcanzó 71.54 del PIB de República Dominicana, una subida de 17.96 puntos respecto al 2019, o sea que del 19 al 20 subió 18 puntos, en que la deuda fue de 53.58% del PIB. Entonces vamos a ver cómo este gobierno, a pesar de la pandemia, del saqueo, de los robos, ha podido sortear y bajar la deuda. Esa es la número 9, señor director, para que veamos. Aquí lo tenemos, miren, en el 20 la deuda era 71.54% del PIB, 71. Entonces, ¿cuál es la deuda actual hoy? La número 10, señor director, para que el pueblo entienda. Amplíeme ese párrafo, señor director, que se vea, que dice República Dominicana, dice República Dominicana, miren, República Dominicana, deuda en PIB es 63.23%. O sea que de 71.54 la deuda ha bajado a 63%. A pesar de la pandemia, a pesar de tener el país cerrado, a pesar del 34% del PIB de los robos de los funcionarios ladrones por los pasados 20 años, este gobierno ha podido bajar la deuda. El que no se vaya a la bolsa a investigar esto está hablando disparate, no tiene ni idea cómo funciona la bolsa, ni tiene ni idea cómo funciona el mercado. Y a pesar de eso, nuestra economía, nuestra deuda soberana, los bonos soberanos tuvieron un upgrade de BB- a BB estable. Puede bajar con nosotros, señor director. O sea, porque el gobierno pudo bajar la deuda de 71 a 63 y por la buena gobernanza, por la institucionalidad, por el adesentamiento de la justicia, que es un proceso, entonces la República Dominicana obtuvo una mejor calificación de su deuda soberana. Y eso se traduce en que cuando el gobierno coloque bonos, se coloca una menor tasa de interés. Entonces yo los exhorto a los comunicadores que antes de hablar de préstamos, vayan a la bolsa primero, que se pongan a estudiar la bolsa primero. Porque están hablando disparate. Muchos que nosotros pensamos que tienen mucha capacidad, que no la tienen. Porque no todo el que tiene un título universitario es una persona inteligente. Aquí estamos presentando las evidencias de cómo funciona el mercado, de cómo funciona el mundo, cómo funciona la economía, para que usted, pueblo dominicano, no se deje engañar de estos comunicadores que le pagan para que vayan a fortalecer lo incorrecto y hablar disparates a los medios de comunicación. Y este programa nació para decir la verdad. En el próximo bloque vamos a ver que hay un problema en el Canal de Panamá y que va a alterar definitivamente, posiblemente, los precios de la canasta familiar y que todavía los precios subirán por los pasados 7 meses. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hay algunos problemas que se están avisorando en el entorno allá, un poquitico más lejos, de que hay problemas con el Canal de Panamá y el comercio mundial. 134 buques atascados en el Canal de Panamá, porque el canal le falta agua, y ustedes saben que esa obra
de más de 100 años, necesita mucha agua. Parece ser que no está lloviendo en la zona, pero eso complica la situación y eso podría desatar una ola de alimentos caros porque no puedan pasar por el canal o la transportación, porque la transportación es un componente importante en el precio de todos los alimentos, de toda la materia prima. Es fundamental, ya lo vemos. Falta de agua deja 134 buques atascados en el canal de Panamá. La sequía en los lagos que alimentan la infraestructura está ralentizando el tráfico y ha obligado a reducir el calado de los barcos que atraviesan el canal. Es un problema grave para el mundo porque afecta al comercio mundial. La número 12, señores, vamos a ver que eso puede producirse una inflación. Dice aquí, la falta de agua está provocando un atasco en el canal de Panamá. Desde la institución anunciaron este lunes que 134 buques se encuentran a la espera de cruzar por la vía como consecuencia de las medidas adoptadas por la sequía que afecta a su cuenca. En estos momentos hay un total de 134 buques en espera de tránsito. Desde ambas entradas para este mes, el tiempo medio de espera para tránsito no reservado se sitúa entre 9 y 11 días. Estamos continuamente monitorizando estas cifras e implementando medidas para mejorar el flujo, lo que indicaron fuentes de la administración. O sea que si los barcos se quedan atascados con materias primas, con alimentos, entonces hay un problema de distribución mundial en el comercio y eso puede provocar inflación. O sea que no nos debe sorprender mañana si podemos tener una inflación un poquitico mucho más alta. Y la número 13, señor director, porque eso interfiere con el comercio. Ahí lo vemos, interferencia en el comercio global. A través de esta vía que comunica los océanos Atlántico y Pacífico, en aproximadamente 9 horas sin tráfico pasan 180 rutas marítimas que llegan a 1.920 puertos en 170 países, según datos del canal. Así, además de afectar a la rentabilidad de la infraestructura, el impacto en la cadena de suministro globales también podría ser significativo, según datos de Bloomberg. Alrededor de 500 millones de toneladas atraviesan anualmente por el Istmo de Panamá y estos atrasos podrían obligar a los cargadores a buscar rutas alternativas y rutas más caras. Entonces, cuando vemos esto y chequeamos cuáles son los componentes de la inflación individuales, la transportación es fundamental, porque para que los productos de primera necesidad lleguen a su destino, todos necesitan transportación aérea, marítimas o terrestre. Entonces, si se atascan esos barcos, eso puede producir una mayor inflación. Colóqueme la 14, señor director, para que veamos un componente mayor. Miren, ahí tenemos la inflación como por sectores. La recreación 5.4%, la mayor, estamos hablando de la cantidad que ha subido la inflación. Los servicios médicos 8.1%, la transportación ha subido abajo 16.7% y la casa 44.4%. Es para que tengamos una idea, los food and beverage 14.4% más de inflación. O sea que esos productos caros que usted compra en los supermercados no es culpa del gobierno directamente, es culpa de los mercados. Ahora los gobiernos subsidian para bajar esa inflación. Pero para que estemos claros que si hablamos de inflación tenemos que hablar del entorno mundial, de la macroeconomía mundial, de la bolsa, para saber hacia dónde se mueve. Y la número 15, señor director, para que veamos, miren, los alimentos van a subir. La inflación en los alimentos se va a extender por 7 meses más. Eso está en atraso, advanced 7 months. O sea, eso significa que no se sorprenda que los alimentos a partir de ahora súmenle 7 meses más subiendo o que estén más caros. Eso no lo dice Fernando García. Food Inflation Law, Agricultural Prices by 7 months. O sea, es que la bolsa no lo está diciendo. Entonces, todas esas cosas hacen, puede bajar con nosotros, señor director, todas esas cosas hacen que la cadena de distribución, si se frena, si se ralentiza, entonces hay una mayor demanda, pero tenemos menos alimentos porque los buques están atascados, los mercados están nerviosos, ahora se suma el simulacro de China en Taiwán y eso puede provocar un aumento de los commodities, 7 meses más, los productos de primera necesidad que posiblemente suban. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de esto. ¿Es el gobierno? No, son los mercados. Los gobiernos lo único que pueden hacer es interferir la economía. Como dicen ahora,
tasas al arancel cero, entonces eso es importante porque viene posiblemente otro periodo inflacionario provocado por los mercados, por la componente del CPI, del precio de la inflación, y evidentemente por el problema en el canal de Panamá, que hace que el comercio mundial se ralentice. Y eso definitivamente va a provocar una mayor tasa en los precios de la canasta familiar, que son carnes, huevos, alimentos, salud, transporte, para que usted sepa cuáles son los componentes de la canasta familiar: el arroz, el trigo, el maíz. Esos son los componentes de la canasta familiar. Y eso posiblemente experimente una mayor explosión en los mercados, producto de estas variables que están cambiando constantemente y que actualmente nos dice a nosotros que el mundo financiero y global en la bolsa tenemos que esperar, porque hay mucha incertidumbre y eso puede provocar una mayor cantidad de precios en los productos de la canasta básica, y que nosotros le llamamos la canasta familiar. El gobierno tendrá que subsidiar para paliar y absorber esa inflación por los próximos 7 meses que les espera a todos los dominicanos y al mundo. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirle, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto.